Queridísimos estudiantes, vamos a hablar de Medio Oriente, su historia y la importancia que esta región, esta zona del mundo tiene en el sistema internacional de la actualidad. Entonces, yo les había pedido que leyeran unos textos que estaban en la semana 14. Quisiera saber quién leyó, qué análisis hace, qué puntos quisiera destacar de los textos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ninguno leyó? Entonces, señores, señoritas, ¿qué saben ustedes de Oriente Medio? Cuando les dicen Oriente Medio, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Se acuerdan qué es el choque de civilizaciones? Y una pregunta supremamente importante. ¿Qué incidencia tiene la cultura en la formulación de la política exterior de un país? En la forma en cómo un país se relaciona con sus otros socios del sistema internacional. Señores, señoritas. Profe, buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, profe. Pues, profe, en relación a la primera pregunta de qué sabes de Oriente Medio y pues como estamos mirando como, pues, en teoría políticas de exterior, a mí lo que me suena mucho hablar de Oriente Medio es, por ejemplo, en este caso, las relaciones comerciales que se generan con Oriente Medio, por ejemplo, en casos con el petróleo o los propios conflictos alrededor del petróleo que han involucrado a varios países, ¿no? Bueno, la guerra entre Sí. Israel y esa clase de cuestiones. Es lo que me suena a mí en relación a Oriente Medio. Interesante. Y estás muy bien encaminado. Muchas de las cosas que pasan en Oriente Medio también están ligadas a los recursos petrolíferos. ¿Alguien más? Profe, pues no sé, de pronto haciendo un análisis un poco crítico desde mi postura personal, me parece que Oriente Medio se destaca por ser una de las regiones tanto ricas como complejas. Complejas en cuanto a situaciones sociales, situaciones políticas y principalmente, o le atribuyo más bien el problema a la comunidad internacional. ¿Por qué? Pues porque Oriente Medio siempre ha tenido conflicto con la comunidad internacional, ya sea a partir de sus esquemas culturales, de sus esquemas políticos o de sus esquemas económicos. Caso tal, por ejemplo, como el que mencionaba el compañero, pues cuando se funda la ONU, que pretende velar pues, por los derechos de todas las personas, al mismo tiempo se le quita parte de su territorio, parte de su construcción cultural importantísima para imponer otras dinámicas. Y posterior a eso viene pues la guerra, pues yo la conozco como la guerra de las 5 noches, también lo he escuchado como la guerra de los 6 días, ¿no? En donde Israel pasa de ser un estado igual de grande, incluso más pequeño a Bogotá, pues a abarcar pues el vasto territorio de 5 países fundamentales y fundamentales a partir de sus recursos económicos como lo vienen a hacer el petróleo. Y posterior a eso, pues se me viene a la cabeza también lo que fue la primavera árabe y la ley de seguridad democrática propuesta por George Bush en la ONU. E incluso ahora también pienso en las dinámicas del fracking, donde Estados Unidos pues se independiza de este recurso vital dentro de su industria y yendo contra todos los lineamientos de la OPEP y pues obviamente Oriente Medio como uno de los grandes productores de petróleo van a sufrir pues las consecuencias y las incidencias económicas. Entonces me parece que siempre ha sido una región golpeada, siempre ha sido una región discriminada, siempre ha sido una región segregada por parte de la comunidad internacional. Así es. ¿A qué se conoce como Oriente Medio, muchachos? Oriente Medio es una región que tiene muchos nombres. Algunos la conocen como Oriente Medio, otros como Oriente Próximo, otros como el Cercano Oriente, otros como Medio Oriente. En fin, es una región que está, o que territorialmente, geográficamente la podemos encontrar en el suroccidente de Asia y abarca a una gran cantidad de países como Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, el Líbano, Siria, Turquía, Omán y Yemen. Y se dice también que Chipre y Egipto son parte de esa región por estar geográficamente cercanos. Se dice que Oriente Medio es el
escenario natural del choque de civilizaciones, que es en Oriente Medio donde de una u otra manera se lleva a cabo este gran choque de civilizaciones entre Oriente y Occidente, por lo que decía Juan, de una u otra manera, y lo que también decía Alejandro, de una u otra manera, los grandes países occidentales siempre han tenido mucho que ver con Medio Oriente por los intereses que tienen de los recursos petrolíferos de esta región. Entonces, se dice que además dentro de esta región per se hay choques de micronivel, como los llamaría Samuel Huntington, porque hay un país de la civilización occidental dentro de esta civilización islámica, que es el Estado de Israel. Medio Oriente ha sido muy importante siempre debido a su importancia económica, como decía Alejandro. Por eso Alejandro decía, es que lo primero que se me viene a mí a la mente son los acuerdos comerciales que hay con esta región. Efectivamente, Medio Oriente es una región muy importante porque es donde hay más petróleo en el mundo y donde se consigue más barato por la gran cantidad de petróleo y de recursos naturales que hay. Por eso, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz son unos cuellos de botella, es decir, son zonas muy importantes y quien las controle de una u otra manera, controla toda la región. Además, Medio Oriente es el hogar del Islam radical y es el Islam radical el que le ha dado muchos problemas a Occidente en los últimos años, pues por todos los atentados terroristas de los grupos islamistas y demás. Entonces, eh, para ellos mismos, como región, como pueblo, ellos mismos no se consideran y no les gusta que los llamen Oriente Medio, porque ellos creen que esa es una forma de Occidente hacerlos que ellos mismos se enfrenten entre ellos mismos y que quieran generar divisiones entre ellos, entre iraquíes e iraníes, entre sauditas y kuwaitíes, etcétera, etcétera. Entonces ellos creen que les quieren quebrar esa unidad de la patria árabe. Son tres los factores clave para entender por qué Oriente Medio es tan importante en el sistema internacional. Uno es la importancia geopolítica que tiene esta región porque se encuentra en medio de tres continentes, África, Asia y Europa. Segundo es su magnetismo cultural. Esta es una región muy, muy, muy importante, muy llamativa. Todos queremos de una u otra manera conocer la cultura, las tradiciones, la historia de esta región. Y tercero y más importante es porque es por su sistema de transporte de petróleo. En ese orden de ideas vamos a ver un pequeño video, un pequeño documental donde nos ayudan a entender por qué a través del sistema de transporte de petróleo, a través de la generación de recursos petrolíferos, esta región ha sido epicentro de múltiples guerras en el mundo. Me confirman, por favor, si se oye el video, si se oye bien, si se escucha. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Es Occidente, ¿no? Y como, pues en mi intervención anterior, como les decía, o como te decía, a mi forma de ver las cosas, pues Occidente siempre ha tratado de generar como una represión hacia esta región. Y pues sí, o sea, pueden tener mucho recurso vital y mucha riqueza en teoría, pero realmente si no respondes a los discursos de Occidente, se convierte en una maldición. Por ahí Emiratos está muy bien, pero al mismo tiempo Yemen está muy mal. Así es, hay países que están muy, muy bien en la región, pero hay países que están supremamente mal. Andrés Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchas? Te escuchamos bien. Bueno, en cuanto a su pregunta, pues yo considero que eso depende pues, de los beneficiados en este caso. Como pudimos ver, tanto en ambas partes hay beneficiados y pues lamentablemente víctimas de este caso, que es el petróleo como tal. Generalmente la guerra del petróleo se da más que todo es por los intereses económicos que intenta suplir, por ejemplo, en este caso ya lo que viene a ser el progreso pues obviamente lo que viene a entrar en cuanto a lo económico, ¿sí? Generalmente, pues como lo decía el compañero, si uno se pone a fijar todo en esto en Oriente, hay países que están bien y hay otros que están mal, y eso depende de los intereses económicos y tanto de los que dirigen los países. Y
puede considerarse casi como las dos partes. Es una maldición para algunos y una bendición para otros, porque sencillamente así es a veces, en este caso, la economía del petróleo, y los que pues se quieren seguir beneficiando harán cualquier cosa para seguirlo haciendo, así sea pues pasar por encima de otros, pasar incluso por la ética y la moral, así sea para seguir sintiendo esa bendición que puede traer el petróleo. Y en cambio otros sí tienen que sufrir las guerras que conlleva esto, porque generalmente se hace por el control de las zonas. Así es. Alejandro, Profe, pues básicamente yo creo que en este caso es una maldición buscada, podríamos decirlo, tanto por los productores, tanto como los consumidores de petróleo. Pues considero que sin demanda no debería haber oferta, ¿no? Creo que en parte lo que, pues, la dependencia que generó en este caso Estados Unidos o las grandes potencias al petróleo a Medio Oriente fue como esa iniciativa o ese interés de consumir demasiados productos derivados del petróleo y pues eso generó cierta dependencia, ¿no? Aún así creo que pues ese materialismo, ese consumismo excesivo no solo del mundo que podríamos decir que Oriente Medio aprovechó al producir petróleo y que el petróleo fuera uno de los elementos base para casi todas las actividades de la vida moderna, pues actualmente creo que las fuentes de energía o el combustible del mundo está apuntando hacia otro lado. Incluso Oriente Medio creo que también ha generado un cambio de perspectiva en ese aspecto. Pues estudio arquitectura y en este caso lo que es los Emiratos Árabes Unidos han como invertido lo que sacan en petróleo y venden, lo invierten en sí mismos para crear como megaciudades que generen turismo. Es decir, cambian petróleo por un factor económico y ese factor económico lo invierten en turismo para poder vivir una vez las reservas del petróleo llevan a cabo, ¿no? Pues es lo que pienso. así es, no, sí, de todas maneras, estos países son, sobre todo los Emiratos Árabes Unidos, es uno de los principales destinos turísticos del mundo y creo que es un lugar que de una u otra manera, estemos o no a favor o en contra de todo este daño que el petróleo le causa al mundo, queremos conocer. Karen, habías levantado la mano, no te veo por ahí. No, profe, pues literal lo que dijeron mis compañeros. Yo creo que también, o sea, digamos, eso también se va como en cómo manejen la economía, porque pues también se ven países muy afectados por las guerras y esto, entonces al final no les sirve como de nada como tener esa gran cantidad de petróleo, sino si solo unos se hacen ricos y los demás no hacen como parte de esto. Entonces, no sé, ahí habría muchas cosas en contra y a favor. Así es. Ustedes vieron en el video una serie de líderes políticos como Saddam Hussein, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, el Ayatollah Khomeini, etcétera, etcétera. Y es que resulta que Medio Oriente es la región menos democrática del mundo, excluyendo a Turquía, a Israel y en años más recientes al Líbano y a Palestina. Ninguna nación de Oriente Medio tiene un sistema democrático que sea pluralista y liberal. En ningún país de Medio Oriente, exceptuando Turquía e Israel, se hacen elecciones para elegir a sus gobernantes. La gran mayoría de estos países son monarquías, como el caso de Arabia Saudita, que es un reino, como el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que es un emirato, como el caso de Omán y de Bahrein, que son sultanatos. Es decir, en ninguno de estos países hay realmente un sistema democrático que sea liberal, que sea pluralista y que le permita a los ciudadanos escoger a los gobernantes. Durante la Guerra Fría, esta región era pues muy inestable debido al conflicto árabe-israelí. Como lo dijo Juan hace un rato, el Estado de Israel nace en el año 1948, cuando a las Naciones Unidas se le ocurre la idea de darles ese territorio o que lo compartan con el pueblo palestino para, de una u otra manera, para que el mundo salvara su responsabilidad de lo que había pasado durante la Guerra Fría, durante la Segunda Guerra Mundial y todo el holocausto que se habían cometido contra el pueblo judío. Durante la Guerra Fría, estos grandes poderes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, empezaron a pugnar por tener influencia en la región
Y después de la Guerra Fría, los conflictos que ustedes vieron en el documental, como la Primera y la Segunda Guerra del Golfo entre Irak e Irán, la guerra por Kuwait, hoy en día el conflicto en Siria, el conflicto o las tensiones políticas que hay entre los Estados Unidos y la República de Irán han permitido que han hecho que Medio Oriente siga siendo una región muy inestable y que además, al ser el hogar del Islam radical, se haya convertido en un refugio seguro para todos estos grupos terroristas que no tienen interés alguno en hacer el bien a la región, sino en causar mucha más inestabilidad. Entonces, en estos 5 pilares se ha basado la política exterior de todos los estados de Medio Oriente. Primero, en la guerra. Estos estados desde 1948 han estado en guerra sucesivamente, uno tras otro, un año tras otro, un año tras otro, unos contra otros, porque todos han de una u otra manera estado en guerras, entre ellos mismos, todos los árabes contra los israelíes, o Líbano contra Israel, Irán contra Irak, etcétera, etcétera. En la religión, en esta región confluyen dos de las 3 grandes y más importantes religiones monoteístas de la historia. El Islam, que es pues la religión de Mahoma, y el judaísmo. Por eso también se pelean por la ciudad de Jerusalén, porque para ambas partes en cuestión, Jerusalén es el centro de su religión. En Jerusalén está la mezquita de Al-Aqsa, que es el centro, uno de los tres centros religiosos más importantes de los musulmanes, después de las ciudades de la Meca y Medina. Y está también el Muro de las Lamentaciones, que es un lugar muy importante para los judíos. Entonces, por eso tradicionalmente Jerusalén siempre ha sido considerada una ciudad neutral, pero pues al señor Donald Trump se le ocurrió la grandiosa y maravillosa idea de decir que para él Jerusalén era solamente la capital del Estado de Israel y que él iba a pasar la embajada de Estados Unidos en Israel para Jerusalén, y eso hizo que se formara un problema diplomático impresionante entre todas las partes en conflicto. La importancia geopolítica que tiene esta región, como lo dije hace un rato, está en medio de 3 continentes. Entonces esto ha hecho que también el controlar política y económicamente esta región sea muy importante. La crisis de la democracia, como les acabo de decir, en esta región no hay países democráticos, no hay países abiertamente democráticos. Entonces esto ha hecho que también haya grandes guerras por el control y el acceso a los derechos fundamentales, y pues las relaciones que cada uno de estos países tiene a su manera con los grandes poderes, con Estados Unidos, con Rusia, con la Unión Europea y últimamente con China. Casi ningún país de la región, exceptuando a los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Arabia Saudita, quiere a Estados Unidos. La Unión Europea ha tratado de ser como un contrapeso para fomentar la paz internacional, pero no ha podido. Y pues Rusia y China lo único que quieren es hacerle la vida imposible a los Estados Unidos. El pilar más importante en el que se ha basado la política exterior de Medio Oriente es la guerra, porque es que han habido desde 1948, como les dije, sucesivos conflictos. Y todo empezó con la creación del Estado de Israel en el año de 1948. Después de esto le siguen la Guerra del Suez en 1956, la Guerra de los 6 días, o la Guerra la guerra como la llamó Juan, de las mañanas en el 67, la Guerra de Desgaste entre el 67 y el 70, la Guerra del Yom Kippur en el 73, el Yom Kippur es la fiesta tradicional de los judíos, la Guerra del Líbano en el 82, la primera Intifada o Guerra Santa en el 87, la segunda Intifada o Guerra Santa en el 2000, el conflicto de la Franja de Gaza entre el 2008 y el 2009, la Guerra Civil en Siria en el 2010 y actualmente las tensiones entre Irán y los Estados Unidos. Todas estas, a excepción de la Guerra Civil Siria y del conflicto iraní, han tenido presencia, participación y protagonismo del Estado de Israel. Es el Estado de Israel quizá la mayor piedra en el zapato de los países árabes y quien más ha causado conflicto entre estos estados. ¿Cómo son las relaciones de estos países con Colombia? Estos países y Colombia tienen unas muy buenas relaciones diplomáticas. Colombia es uno de los aliados más importantes del Estado de Israel, aunque no reconoce a Palestina como Estado-nación. Colombia
alcanzó a reconocer a Palestina como Estado-nación. El expresidente Juan Manuel Santos dejó listo el decreto, firmado el decreto para reconocer a Palestina como Estado-nación, pero el actual presidente lo derogó en el mismo momento en que llegó a la Casa de Nariño. De hecho, una gran cantidad de inmigrantes árabes han llegado a este país desde 1900 y Colombia es un país que tiene una gran herencia de la cultura árabe, sobre todo en la costa caribe colombiana. Algunos de los empresarios más destacados de esta región, como la familia Char, que son los dueños de las supertiendas olímpicas, son de descendencia árabe. Entonces, muchachos, ustedes se han dado cuenta a través de lo que les he contado y del documental que vieron, que Medio Oriente es una región muy importante porque en Medio Oriente están la gran cantidad, el 48% de los recursos petrolíferos del mundo, y todos los países del mundo, sin importar si somos grandes o pequeños, dependemos de los recursos petrolíferos, dependemos del petróleo para sobrevivir, para llevar a cabo todas nuestras actividades diarias, como trabajar, transportarnos, comer, vestirnos, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que la región tenga una importancia geopolítica y geoestratégica supremamente importante y que todos los grandes poderes, empezando por los Estados Unidos, quieran controlar esta región para poder controlar así esta gran cantidad de recursos de petróleo y gas natural que hay allí, sin importar si se desatan guerras, si se desatan conflictos, si hay hambrunas y demás. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿Todo claro? Entonces reflexionen ustedes. ¿Creen que el conflicto árabe-israelí tiene solución? ¿Creen ustedes que Colombia debe reconocer a Palestina como un Estado o por el contrario debe seguir no reconociéndolo y dándole prioridad a sus relaciones con el Estado de Israel? Los escucho. Buenas noches, profe. Hola, Víctor, adelante. Bueno, ¿crees que el conflicto árabe, pues como tal, este conflicto me parece que no va a tener solución? No solo se remonta pues a lo que usted nos acaba de indicar, profe, sino me parece que es una guerra de más de 2000 años, el cual siempre ha tenido que ver con temas de la religión y que ellos han desarrollado pues durante todo este tiempo. Normalmente pues también si uno conoce pues conociendo pues un poco de las escrituras y un poco siempre va a decir que el tema central y donde se va a mover siempre el conflicto y donde va a generar la Tercera Guerra Mundial tiene que ver con esta parte por este punto pues que es como el punto céntrico de las guerras hoy en día donde se conflictan todos los mundos y donde siempre tiene que ver pues por el petróleo, pero ellos también dentro de sí siempre han tenido pues esa parte religiosa siempre muy que como muy intrínseca entre ellos. Y pues Colombia pues podría reconocer a Palestina pues si cumpliera pues con todos los eh, las características o los que, pues, que tiene un Estado como tal para poderla reconocer, pero pues él no lo va a hacer porque sabemos que Colombia en este momento, pues para quedar un poco, para quedar bien con respecto a Estados Unidos, tiene que apoyarlo pues con las decisiones que él maneja dentro de sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Gracias, Víctor. Profe, de pronto un poco más sobre el segundo punto. A mí me parece que la posición de Colombia es muy descarada. Colombia ha tenido muchos inconvenientes a partir de territorios ilegítimos, inconvenientes con Venezuela, inconvenientes con Ecuador, inconvenientes con Nicaragua, y sabe que es perder parte de su territorio favoreciendo pues a discursos internacionales y a dinámicas internacionales o en palabras un poco más bruscas, a caprichos internacionales, como para no reconocer a Palestina como un Estado. Sí, tienes un poco de razón, Juan. Es cierto, Colombia ha sufrido en carne propia lo que es perder mucho territorio. ¿Alguien más? Bueno, mis queridos estudiantes, esto era lo que yo tenía por compartir con ustedes en la clase de hoy. Que entendieran un poco por qué Medio Oriente es una región tan crítica y de la que de una u otra manera todos los estados
o en la que de una u otra manera todos los estados quieren tener alguna influencia. Esta semana no tenemos ninguna actividad en el campus virtual, pero sí o sí deben leer el texto que está en la semana 15 de clase, que habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. El próximo jueves hay un quiz sobre la lectura de la clase. Es una lectura de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El próximo jueves es nuestra última clase, antes del parcial final. Entonces, aprovechen, además del quiz que va a haber, hacer análisis de prensa, porque recuerden que la participación en clase es nota del tercer corte y vale el 25%. Entonces, después no se vayan a estar lamentando que, profe, ¿por qué me quedó la nota así? ¿Por qué no tengo nota de participación? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos vemos dentro de 8 días en clase, a la misma hora, por el mismo canal. Yo les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y que descansen mucho este puente festivo. Y nos vemos el otro jueves. Gracias, Vale, profe. muchas gracias, profe. Chao. Profe, yo Buenas te puedo noches, hacer una profe. consultica, pero pues al Señor. final de la clase cuando se hayan desconectado los compañeros. Bueno, chicos, desconéctense. Hasta luego. Profe, una